habiendo hablado también de los posibles daños y defectos, además de identificar sus partes y dar algún ejemplo de esas medidas, quisiera mencionarles muy rápidamente algunos elementos derivados de la madera, em, tanto los más sencillos o los más conocidos, como también que ustedes tengan una suerte de em, biblioteca de materiales, quizás aún no tan conocidos en el contexto nacional, pero que se están ocupando en diferentes obras a lo largo del mundo, principalmente edificaciones en altura. Voy a ir muy rápido, un poco porque también esto yo lo presenté rápidamente en la clase introductoria de mi sección, pero desde luego lo que me interesa es también lograr dos cosas. Primero, em, ahora también poner al día a quienes se incorporaron recientemente a los respectivos cursos. Y por otro lado, más allá de la anterior marcha blanca, ahora ya mostrárselos como contenido propio de clase y que debería estar en sus apuntes eh, de cara a las próximas pruebas. El primer elemento derivado entonces de esta materia prima, que sería un tronco, es la madera aserrada que, como ya se enunció anteriormente, entra como un tronco a esta fabricación, después pasa por un proceso de descortezado, que es cuando ustedes ven ahí en la diapositiva debarking, después por un proceso de aserrío o aserrado, es ordenada o encastillada, para después pasar por un proceso de secado, que es esa cámara que se ve ahí al centro, previo a, bueno, clasificarlo y enviarlo a los distintos lugares. Aquí a la derecha pueden ver diferentes ejemplos de patrones de corte. Importante acá que los residuos como la corteza que se saca o bien el- la viruta, el acerrín, son utilizados, como dije cuando hablamos del árbol, como fuente de energía, como biomasa para alimentar con energía eléctrica el aserradero. En segundo lugar, podemos ver la fabricación de una placa de contrachapado o de terciado, la cual a la cual ingresa, tal como en el caso anterior, un tronco, pero en este caso es debobinado, que es el quinto dibujo de izquierda a derecha arriba que ustedes ven en su pantalla. Imagínense un sacapuntas gigante. Y esa chapa es la que posteriormente es secada, se le aplica un adhesivo y es prensada para fabricar estos elementos que ya todos ustedes conocen. En tercer lugar, la placa de OSB, también placa estructural como la anterior, que en este caso en lugar de chapas está compuesta por hojuelas de madera, las cuales también se obtienen de estos troncos, que en este caso después de descortezados son cortados en estas hojuelas de 6 a 12 centímetros y tras un proceso de eh, secado y aplicación de un adhesivo son prensadas fabricando estas planchas, donde si bien la orientación de la hojuela se ve, eh, no sé, desordenada, también tiene una orientación predominante. Hay una capa inferior que tiene una orientación predominante en un sentido, otro centro que tiene una orientación predominante perpendicular a ese primer sentido, y después una capa superior perpendicular al centro. Digo eso porque tal como en el contrachapado, en el caso del OSB, para dar estabilidad dimensional a estos elementos estructurales, se necesita que las fibras estén en 45 grados, un poco como hacen mis manos en este momento. Finalmente,
tipos de placas no estructurales, pero que también se fabrican a partir del mismo proceso productivo, serían el MDF y el MDP, tableros de densidad media de fibras y densidad media de partículas respectivamente, y que ustedes deben identificar como revestimiento o principalmente como muebles de, muebles de cocina, tableros de dibujo, etc. Ahora, por otro lado, ustedes van a tener la oportunidad de especificar y trabajar con piezas de madera de ingeniería, entre las cuales están las vigas laminadas, las vigas I-joist o doble T, los tableros de CLT y otros ejemplos como el LVL y el LSL que les voy a mostrar más adelante. La idea de esto es que yo voy a ir bien rápido y después tengan un espacio para poder hacer preguntas, ya sea en esta o en la próxima clase. Lo que me interesa es que en esta pasada, donde hemos hablado de las propiedades de la madera desde un punto de vista biológico, también o reiterar o dar a conocer en qué se convierte la madera para nosotros como arquitectos. Es por eso es que quizá en esta parte voy un poco rápido, pero creo que eh, es material que después va a ser fortalecido cuando veamos sistemas estructurales, tipologías constructivas, etc. En el caso de la madera laminada encolada, o en el caso en inglés, glulam, un poco para quienes busquen referencias o catálogos, lo que entra a este proceso productivo ahora es madera estructural, ya no entra un tronco a la fábrica de madera laminada, y esa madera estructural es cortada, es decir, se le quitan los defectos en los casos que existan y se unen mediante finger joint, es decir, este tipo, este tipo de unión que se ve al centro a la izquierda de sus pantallas. Una vez unidas las piezas, se le aplica un adhesivo para después realizar un prensado y empaquetado y distribución. Lo importante acá es identificar que en el caso de las maderas laminadas, eh, justamente una de las cualidades que tienen es que, así como en la madera aserrada tenemos un largo finito, que en el caso de Chile suele ser 3,20 m, aunque existen desde 2,44 m hasta 4,88 m. En el caso de la madera laminada, podemos hacer vigas infinitamente altas y por lo tanto infinitamente largas, donde la limitación para eso está en el tamaño de la fábrica, por un lado, pero principalmente un tema de transporte. Por eso es que se habla habitualmente de medidas de 12 metros, que es el largo de un container, 18 metros, que es el largo de un camión que habitualmente transporta estos elementos, y finalmente 30 metros, que es el máximo desde el punto de vista del transporte, considerando radios de giro, etcétera. O sea, ese ya es un traslado que va a necesitar de escolta y toda clase de ayudas para poder llegar a obra. Pero existe. En segundo lugar están las vigas I-joist o doble T, tal como quizá algunos conozcan en elementos metálicos, que tiene la cualidad de que hay dos cabezales que pueden ser de madera cerrada o madera contrachapada y un alma de OSB. Esto ha sido pensado para vigas de alrededor de 6 metros de luz, con alturas de 24 a 30 centímetros de alto. Y la ventaja que tienen, además de su economía y ser estables dimensionalmente, es justamente que se pueden hacer perforaciones, desde luego de acuerdo a catálogo, no es cualquier perforación ni de cualquier diámetro, según lo que indica el fabricante, para que pasen conductos eléctricos, sanitarios, etc. Parientes de los tableros estructurales que mencionamos anteriormente están las vigas LSL, pariente del OSB, ¿no es cierto? Y las vigas LVL, parientes del contrachapado, donde la primera
está obedece a listones fabricados con hojuelas que tienen una misma dirección, y en el caso del segundo, em, chapas, que en este caso, nuevamente, generan listones con una misma orientación de las fibras, idealmente para em, vigas, pilares, entramados ligeros em, más sofisticados que los que podríamos hacer con maderas aserradas, ejemplos de esa categoría. Y finalmente el CLT, que si aún no lo conocen, es algo que está bastante presente en referentes o en obras de arquitectura que ustedes en adelante puede que vayan viendo, principalmente en edificación en altura. Y es justamente porque está compuesto del cruce de madera cerrada, como se ve acá en el número 6 en un sentido, y en el otro, que es prensada tras la aplicación de un adhesivo, tal como vimos en la madera laminada, pero en este caso en superficies bidimensionales que permiten justamente con eso generar placas de gran tamaño. Estamos hablando de placas de hasta 18 metros de largo por 3 metros 20 de ancho, 2 metros 50 de ancho, 3 metros 50 de ancho, dependiendo las limitaciones de transporte que haya. Eh, Imagínense, o sea, ya para hacer por ejemplo, de un viaje, muros de 3 o 4 pisos de altura, los cuales llegan a obra con las perforaciones de las ventanas, las puertas, las cajas de escalera, ya realizadas a través de máquinas de control numérico, por ejemplo.